el control constitucional veracruzano, nosotros vamos a tomar en consideración para los efectos una ley pues de reciente aprobación y publicación. Bueno, no tiene, sí tiene un año, más de un año. Lo interesante aquí es precisamente abordar esta ley de control constitucional para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es su denominación, y esta ley precisamente va a regular o va a reglamentar de alguna forma precisamente los artículos 64, el artículo 65 de la Constitución del estado de Veracruz. Este control constitucional, esta ley, pues dispone que el órgano jurisdiccional que va a llevar a cabo este control constitucional, pues es precisamente el Tribunal Superior de Justicia a través de su sala constitucional. Recuerden ustedes que las salas del Tribunal Superior de Justicia pues precisamente tiene su integración o se integra a través de 3 magistrados. Recuerden ustedes que como órgano colegiado, pues todas sus resoluciones las va a emitir precisamente a través de esta votación, ¿no? Todos los asuntos que ellos resuelven van a pues ser votados por estos 3 magistrados. Obviamente cada uno de ellos, de conformidad con el turno correspondiente, va a haber justamente pues un turno. Este turno va a llevarse de forma aleatoria y cada uno de estos magistrados pues va a tener precisamente a su cargo la ponencia de los asuntos que le turnen, lo va a someter precisamente a consideración de el resto de los magistrados, de tal manera que los asuntos puedan ser resueltos, ya sea por unanimidad, esto es, que los 3 magistrados voten a favor del proyecto propuesto por el ponente, a efecto de que pueda llevarse a cabo esta resolución. En el supuesto de que uno de los magistrados de esta sala constitucional considere que no o no comparta tanto las consideraciones como la forma de resolverse, bueno, pues tendrá la posibilidad precisamente de llevar a cabo un voto particular. Este voto particular puede establecerse precisamente disintiendo de los considerandos, de la motivación, de la fundamentación o inclusive de la forma en que se aborda el asunto para resolverse. En ese sentido, puede el magistrado que disienta en ese voto particular, pues también establecer que a lo mejor comparte el sentido de la resolución, es decir, en el sentido de cómo se resolvió, en el sentido que se resolvió, a lo mejor no comparte los considerandos, es decir, la motivación y fundamentación pues que se lleva a cabo en ella, ¿no? A lo mejor él consideraría que le falta más motivación o fundamentación, o a lo mejor considera que con alguna jurisprudencia o algún otro precepto pues se podía llegar a cumplir con estas obligaciones, ¿no? como tal. En ese sentido, esta ley que se comenta en su artículo, a partir del artículo 14, pues prevé uno de estos mecanismos para llevar a cabo el control constitucional. Y si nosotros recordamos, antes de iniciar con las controversias constitucionales, el control constitucional no es otra cosa que vigilar que se cumpla y que se respete en todo momento lo que establece la Constitución. El control constitucional de forma amplia también está considerado a nivel nacional, ¿no? En este caso lo lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a través también de sus salas, de los plenos de circuito, de los tribunales colegiados, tribunales unitarios y juzgados de distrito,
y en cada uno de ellos, en su ámbito federal, pues van a llevar a cabo este control constitucional. Es decir, e insisto en eso porque es muy importante que nosotros lo conozcamos, pues que todo aquello que ellos revisan, ¿no? Si hablamos de un juez de distrito que va a revisar precisamente resoluciones que no han puesto fin al juicio a través del amparo indirecto, pues definitivamente tiene la obligación como órgano constitucional de revisar que ese acto de autoridad, esa omisión, esa ley, pues se acorde con lo que establece la Constitución, en este caso federal. Si estamos hablando de un tribunal unitario, cuando conocen amparo indirecto contra otro tribunal unitario, o en aquellos casos que conozca como amparo indirecto o alzada, ¿sí? Recuerden que a nivel federal también hay procesos penales, procesos civiles, mercantiles, ¿sí? Entonces estos unitarios muchas de las veces fungen como tribunal de alzada y van a revisar lo que hacen los jueces de distrito en proceso. Recuerden que el superior jerárquico constitucional de los juzgados de distrito, no en proceso, sino en amparo, es precisamente el Tribunal Colegiado de Circuito, que va a conocer los recursos de queja y los recursos de revisión en contra de las determinaciones de los jueces de distrito. Si hablamos de tribunales colegiados que resuelven amparos directos, pues bueno, tendrán también que llevar a cabo estos controles constitucionales para verificar que estas autoridades que han dictado resolución, que han dictado sentencia, laudo, que como sabemos son definitivos, se haya apegado a lo que dice la Constitución. Y bueno, el grado de complejidad de esto, pues recuerden ustedes que precisamente el Tribunal Colegiado de Circuito, al llevar a cabo el control constitucional de ello, pues ahora con la reforma de 2011, la ley de amparo de 2013, pues también tiene que considerar los tratados internacionales y la jurisprudencia que se emita respecto de la interpretación de estos preceptos de tratados internacionales. En esa misma lógica, y por eso lo comento, el análisis comparativo que se realiza a nivel federal en el control constitucional, pues de una manera pues analógica, el poder, en este caso judicial del estado de Veracruz, a través de su sala constitucional, pues también va a llevar a cabo estos controles, pero en este caso, a diferencia del federal, va a controlar o va a verificar que estas acciones, omisiones o tolerancia de las autoridades pues cumplan con lo que establece la Constitución. Y este control constitucional, pues obviamente, como nosotros lo hemos analizado a lo largo de estas clases, pues dentro de la Constitución de Veracruz pues se prevé la división de poderes, ¿sí? La integración, las características, facultades, integración, requisitos para ser magistrado, para ser fiscal, para ser magistrado, ¿sí? Para formar parte del Ejecutivo, ¿no? En cualquiera de sus formas de consolidación, es decir, ya sea a través del voto, universal, secreto, libre, ¿no? Que es para, por ejemplo, integrar el Congreso del Estado de Veracruz a través de la representación mayoritaria, ¿sí? O mayoría relativa, que conocemos, que es a través del voto directo, o a través de la representación proporcional, que es lo que hemos explicado, que son ahora los, pues de alguna manera, esos diputados a nivel federal y senadores plurinominales, que son nombrados pues precisamente por los pues por partidos políticos de esa manera, ¿no? Entonces esta Constitución de Veracruz, que insisto, es la forma de integración de los poderes en nuestro estado, también prevé esta parte orgánica, es decir, cómo se van a integrar, cómo, o qué facultades van a tener, ¿no? En ese sentido, recordemos, para hacer este análisis a nivel federal, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que son precisamente dos mecanismos que también prevé esta ley de control constitucional del estado de Veracruz. Recordemos,
Las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Las vemos muchas veces materializadas precisamente a través o por conducto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde precisamente pues considera, ¿no?, que alguna ley ha violentado la Constitución y o las obligaciones internacionales de los tratados internacionales, y somete a consideración de la Suprema Corte pues estos argumentos tendientes a demostrar pues que se ha violentado con esa ley, con ese artículo, con ese precepto, la Constitución del Estado de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales. En el mismo sentido, las acciones de inconstitucionalidad en el Estado de Veracruz, que conocerán esta sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, bueno, pues conocerá precisamente de esos planteamientos de que en su caso determinado acto, muchas de las veces un acto legislativo, pues pueda transgredir, en este caso, lo que dice la Constitución de Veracruz. Por su parte, las controversias constitucionales, advertimos que es cuando cualquier ámbito de competencia es vulnerado, es decir, recordemos que hay tres órdenes de gobierno, ¿no? Retomando lo federal. Está la federación, están los estados y están los municipios. Cuando los estados, la federación o los municipios invaden competencias, estas competencias o facultades, ¿sí? Perfectamente establecidas en la Constitución, y cualquiera de ellos lo invade, pues justamente esta controversia constitucional puede ser planteada a nivel federal en la Suprema Corte. ¿Y qué se plantea o qué ejemplo podríamos poner para ello? Pues justamente tendríamos en materia de impuestos, ¿sí? Muchos impuestos pues están perfectamente definidos, ¿no? Si los va a cobrar el municipio, si los va a cobrar el estado o son impuestos de la federación. Entonces, en aquellos casos que se invadan estas competencias y que alguno de ellos lo cobre cuando es competencia del otro, pues bueno, habrá la posibilidad de esta controversia constitucional. A nivel estado de Veracruz, el artículo 14 de esta ley de control constitucional precisamente prevé las controversias constitucionales y establece que las partes en las controversias constitucionales pues precisamente podrá ser como actor el municipio, el poder legislativo o el ejecutivo, ¿no? Que sea la parte actora, es decir, la que promueva esta controversia. Como demandado, de la misma manera, podría ser un municipio, el poder legislativo o el ejecutivo, ¿no? ¿Por qué razones? Porque hubiera emitido y o promulgado disposiciones generales o pronunciado actos que sean objeto de la controversia. Como terceros interesados podrán ser en el mismo sentido municipios, poder ejecutivo o legislativo, en aquellos casos en que sin tener el carácter de actor o demandado pudieran resultar afectados por la sentencia que llegara a dictarse. Esta institución del tercero interesado o perjudicado, que se conocía también en el amparo, pues justamente es aquella persona que no ha sido llamada a juicio, ¿sí? Pero que la resolución o sentencia que pueda ser emitida en ese procedimiento jurisdiccional, pues justamente pueda traer perjuicios a sus intereses, a sus bienes, a sus posesiones o alguna afectación a su esfera jurídica, ¿no? Entonces, en estas controversias, pues de igual manera, el tercero interesado, pues tiene que ser parte para efectos de tener un derecho de defensa y no quedar pues en un estado de vulnerabilidad como tal. Dentro de esta ley, el artículo 15 establece que el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que en términos de la norma los rigen, estén facultados para representarlos. Recuerden ustedes que todas estas autoridades, municipios, poder legislativo o ejecutivo, pues tienen pues en su gran mayoría direcciones jurídicas, ¿sí? Tienen representación legal para efectos de que ellos no sean los directamente
los que intervengan dentro del procedimiento jurisdiccional, porque esto implica, pues bueno, que tengan muchas de las veces que acudir a las audiencias, ¿no? Entonces imagínense al ejecutivo, que en este caso en Veracruz es el gobernador del estado, pues que tenga que acudir como abogado a defender un asunto, ¿no? O sea, tiene para ello esas facultades de nombrar a los servidores públicos que él considere que lo van a representar en estos procedimientos. El artículo 16, por su parte, establece que las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el artículo anterior. Sin embargo, por medio de oficio podrán acreditar mandatarios judiciales para que hagan promociones, concurran a audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley. Acuérdense que pues esto es en términos generales el procedimiento o el proceso general, ¿no? Siempre hay que a una demanda y una contestación, en ambas hay pues ofrecimiento de pruebas, en su momento habrá un desahogo de pruebas, en su momento va a haber alegatos antes del dictado de la sentencia para los efectos de que se emita esta con la valoración de esos medios de convicción que pues van tendientes cada uno de ellos, pues el actor a demostrar sus pretensiones y el demandado a demostrar pues precisamente la improcedencia o lo infundado de dicha interposición. En el mismo sentido, el 17 de esta ley establece que el gobernador estará representado en los términos dispuestos por la ley orgánica del Poder Ejecutivo en el artículo 8, fracción 10, que precisamente establece ahí la personalidad que puede brindar, delegar esa facultad o esa función pues en ellos mismos. En estas, tanto en las acciones como en las controversias, hay un capítulo de suspensión, así como lo concebimos en el juicio de amparo. Esta suspensión del acto reclamado, o en este caso la suspensión de forma genérica, pues tiene obviamente requisitos, ¿no? Y por ejemplo el 24 de esta ley que se está comentando y explicando, pues establece que la suspensión no podrá concederse en los casos que se ponga en peligro la seguridad o economía del Estado, las instituciones fundamentales del orden jurídico estatal, o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con la propia suspensión se pudiera dar. Y aquí muy básicamente recuerden que en materia de suspensión, haciendo este análisis comparativo, pues siempre procederá esta suspensión del acto reclamado en amparo indirecto o de la suspensión en controversias o acciones, pues siempre y cuando no haya perjuicios o transgresión al interés social y al orden público, entendiéndose como interés social precisamente que estos derechos colectivos, por ejemplo, hoy día el COVID-19 ha obligado a las autoridades de salud, ¿sí? Pues a emitir ciertas restricciones, como por ejemplo que voluntariamente hoy estemos en casa, estemos en domicilio, para efectos de que esta contingencia pues no llegue un momento en el que sea tan alto el número de contagios que el sector salud pues colapse por no tener el número suficiente de camas, de oxígeno, de personal médico que pueda atender, ¿no? Entonces, esta restricción a lo individual de que debemos quedarnos en casa, pues está por este interés individual, porque muchos podríamos decir, oye, pues yo tengo derecho humano a libre tránsito, yo tengo el derecho humano a seguir saliendo de mi domicilio y poder transitar por el deseo o la intención que yo quiera, ¿no? Entonces, pero este derecho humano que tenemos a libre tránsito se encuentra supeditado o ponderado por el derecho a la salud de la colectividad. En ese caso, si yo me voy al amparo o me voy al juicio de protección de los derechos humanos, que es otro de los mecanismos de control constitucional que prevé esta ley, pues definitivamente no me podrían conceder en lo individual para permitirme a mí, en lo individual, decir, pues tú puedes salir
a ti no te aplican esas restricciones, porque frente a ello está el interés social, que en este caso sería la salud pública de todos nosotros, pues de que pues permanezcamos en casa. Por su parte, el orden público es que estas suspensiones o estos trámites pues no podrán llevar en ningún momento, podrá sobreponerse mi interés individual, mis derechos humanos en lo individual, frente a lo que establece la ley, el reglamento, los decretos que están habiendo en el ejemplo que estoy citando, pues respecto precisamente de el derecho a la salud, ¿no? En ese sentido, pues es importante que nosotros conozcamos esto, porque finalmente al nosotros argumentar alguna pretensión, pues se tiene en todo momento que pues conocer la ley, conocer la jurisprudencia que se ha emitido respecto al interés social y el orden público, porque definitivamente de no argumentarlo adecuadamente, no advertirlo oportunamente, se prevén tanto en esta ley, en su artículo 27, como en la ley de amparo, el artículo 63, 61 de esa ley de amparo, pues estas causas de improcedencia y de sobreseimiento. En el tema de las controversias, pues precisamente estas controversias son improcedentes cuando yo quiero impugnar decisiones del propio Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Es como la improcedencia del amparo en contra de las resoluciones de la Suprema Corte. Por su parte, la fracción segunda de este artículo 27, que habla sobre la improcedencia contra normas generales o actos en materia electoral, ¿no? Es decir, todo aquello que devenga del Poder Legislativo como norma, haría improcedente la controversia constitucional o tratándose de actos en materia electoral. Por su parte, contra normas generales, en su fracción tercera, generales o actos de los poderes ejecutivo, legislativo o de los municipios que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez. La fracción cuarta, cuando se prevé que estamos atacando normas generales o actos del poder ejecutivo, legislativo o de los propios municipios, cuando hayan sido o sean materia de una ejecutoria dictada en otra controversia. Es decir, si ya se promovió inicialmente una controversia y derivado de esa controversia el haber ganado ese asunto trae como consecuencia actos de ejecución, pues no puedo promover otra controversia en contra de esa ejecución, ¿no? Porque lo haría un sistema pues que lucha contra sí mismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o el acto en materia de la controversia, lo mismo en amparo. Si esos efectos de la norma o el acto ya cesaron, es decir, ya culminaron, pues harían improcedente esa intención. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto, lo mismo que en amparo. Si yo no agoto los recursos ordinarios antes de acudir al amparo, pues será una causal de improcedencia, y las causales de improcedencia traen como consecuencia el sobreseimiento. El sobreseimiento no es otra cosa que termina el asunto por notoriamente improcedente o por cualquiera otra de las previstas que se analizarán más adelante. Cuando de la demanda se presentara fuera de los plazos o con falta de los requisitos que precisamente se prevén como indispensables para la que pueda proceder, la procedencia de los mismos, ¿no? Y cuando los efectos de la norma general o el acto de la materia de la controversia no afecte el interés del actor. Uno de los principios que rige tanto esto que estamos hablando como el juicio de amparo indirecto, pues es justamente que pues haya una afectación al bien jurídico tutelado de la persona que acude, ¿no? Si bien es cierto, existe la posibilidad de acudir en representación de alguien, ¿no? Como por ejemplo los menores, pues no pueden ir ellos mismos a buscar que se protejan sus derechos humanos, ¿no? Para ello justamente pues tienen pues a sus padres, a sus tutores, para los efectos de que con base en eso
pues sean representados, ¿no? Por su parte, las acciones de inconstitucionalidad previstas en esta ley de control constitucional que establecemos en el estado de Veracruz, a partir del artículo 84, se establecen estas acciones de inconstitucionalidad y se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente las disposiciones contenidas en el capítulo o título segundo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos básicos de las acciones de inconstitucionalidad? Pues obviamente que vaya el nombre y la firma de quien lo está promoviendo, los órganos legislativo, ejecutivo o sí, en este caso legislativo ejecutivo, que hubieran emitido o promulgado la norma que se está impugnando, es decir, el acto que yo estoy reclamando en esta acción de inconstitucionalidad, los preceptos constitucionales que se estimen violados, es decir, como en las demandas de amparo, yo tengo que establecer que ese acto, en este caso legislativo o decreto del Ejecutivo, qué preceptos de la Constitución del Estado de Veracruz están transgrediendo, ¿sí? Tengo que hacer esa contraposición, o sea, la norma o el decreto del legislativo o del ejecutivo que vengo impugnando en acción de inconstitucionalidad, en qué preceptos de la Constitución de Veracruz están incumpliendo, están violentando, ¿no? Los conceptos de invalidez, que como en materia de amparo, que se llaman conceptos de violación, en los conceptos de invalidez, en las acciones de inconstitucionalidad, pues serán precisamente los argumentos tendientes a demostrar mis pretensiones. En este caso, demostrar que esa norma viola preceptos constitucionales de Veracruz, ¿sí? Y dar las razones de por qué y en aquellos casos, cómo lo pruebo. Así como hacemos en cualquier materia, no solo ahora hablando de control constitucional en el estado de Veracruz o hablando de controles constitucionales a nivel federal. Cuando yo presento una demanda, del orden que sea, presento una denuncia, pues no solamente puedo hacer afirmaciones que carezcan pues de todo sustento, ¿no? Todo el que afirma está obligado a probar. Entonces, esto es una parte básica cuando estudiamos derecho. Todo lo que yo pueda o tenga que afirmar en una demanda, en una denuncia, pues tengo que tener la convicción, la certeza de que puede ser probado, y el ideal es que desde ese momento se diga cómo lo voy a probar o con qué lo voy a hacer, porque si no se vuelven afirmaciones, decimos en la práctica, afirmaciones subjetivas, carentes de todo valor, ¿no? O sea, afirmar cosas, decir cosas sin tener un sustento, nosotros como abogados pues no nos podemos dar pues esa posibilidad, ¿no? Nosotros siempre tenemos que argumentar, es decir, tengo que citar los fundamentos, tengo que citar los motivos y tengo que decir con qué pruebas yo voy a demostrar eso que estoy afirmando. Las partes en las acciones de inconstitucionalidad, pues podrá ser como actor el gobernador del estado o el equivalente a la tercera parte de los miembros del Congreso. Insisto, repito, recapitulo, las acciones precisamente de inconstitucionalidad es cuando el legislativo o el ejecutivo emiten normas, o el ejecutivo decretos o actos que pues transgredan con ello la Constitución del estado de Veracruz. Entonces el otro poder, en este caso si es un decreto del gobernador, las 2/3 o el equivalente a las 2/3 partes del miembro del Congreso pues podrán irse a la acción de inconstitucionalidad que va a resolver precisamente la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz. Como demandado podrá ser el gobernador o el mismo Congreso que hubieran emitido o promulgado la ley o decreto. Esto está en el artículo 88, fracciones 1, 2 y 3, que también establece como tercero interesado a los ayuntamientos. ¿Cuándo procedería como tercero interesado los ayuntamientos? Pues justamente en aquellos casos que la ley que emita el Congreso del estado de Veracruz, el decreto que pueda emitir el gobernador del estado de Veracruz, pues puede traer algún perjuicio o alguna afectación a su esfera gubernamental
o de vida interna en el legislativo, que vaya contrario a lo que establece la Constitución, ¿no? El artículo, por su parte, 89 establece que el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto, de la misma manera que en las controversias constitucionales, por conducto de los servidores públicos que ellos tengan a bien designar. Conclusión: el control constitucional en el estado de Veracruz. Existe esta ley de control constitucional que se emitió en 2018, que precisamente reglamenta este artículo 64 y 65 de la Constitución del estado de Veracruz. Estas acciones o controversias o juicio de protección de los derechos humanos los va a resolver precisamente la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Con este primer acercamiento que tenemos nosotros de conocimiento sobre las mismas. Hasta ahí, jóvenes, no sé si hay alguna duda.